Hola, saludos amigos de CINAR, nos encontramos todavía dándole la cobertura a lo que es la reunión número 43 del ICANN que se realiza aquí en nuestro país. Ya la cantidad de gente es menos aquí en el hotel, también las reuniones ya se han ido reduciendo en su cantidad, sin embargo las personas continúan en nuestro país. Esto porque a pesar de que ya son pocas las reuniones, todas esas personas que vinieron de diferentes países, más de 1.500 personas que se vinieron de distintas naciones, se van a hacer turismo. Por esa razón, el Instituto Costarricense de Turismo, el ICT, tenía un puesto aquí en el Hotel Herradura donde se le daba información, se le presentaban opciones para que estas personas pudieran ir a visitar diferentes lugares del país en recorridos quizás de un día o 2 días. Pero para esto nos habla un poco más Vanessa Calderón del ICT. Que sí es un turismo bastante distinto, la gente anda un poquillo apurada, entonces piden destinos bastante cercanos. Bueno, lo que es la zona del Pacífico Medio es muy apetecida por ellos, Manuel Antonio más que todo, ellos saben que son un parque nacional, entonces los lugares como este tipo de cosas, ¿verdad? Les ofrecen más comodidades a ellos, les ofrecen bastantes lugares bonitos que visitar, aguas claras, ¿verdad? Limpias y todo ese tipo de cosas. Entonces ellos van buscando algún lugar que puedan venir e irse el mismo día o tal vez quedarse de un día para otro. Cuentan con muy poco tiempo, pero son gente que conoce la zona, que conoce el país, entonces ya llegan con una idea más o menos de qué es lo que ellos buscan. En el caso de los tours y ese tipo de cosas, sí les aconsejo que directamente ellos revisen, ¿verdad? Con alguna agencia de las que nosotros tenemos en nuestro patrocinio, porque es muy difícil saber qué quieren ellos. Como vienen como un poco de presión, ¿verdad? Del trabajo, quieren como todo al mismo tiempo, entonces quieren conocer playa, volcán, actividades temáticas todo al mismo momento, entonces es mejor que ellos vayan y directamente alguien los oriente un poquito más a ver qué es lo que más les sirve. Por ejemplo, Volcán Poás, que les gusta mucho, Arenal. Lo que pasa es que, por ejemplo, los volcanes sí son algo que es nuestro, es muy nuestro. Entonces ellos dicen, bueno, yo quiero conocer, hoy mismo quiero conocer Arenal, quiero conocer Irazú, entonces por respecto a las distancias y al tiempo y todo ese tipo de cosas, yo les aconsejo mejor concentrarse un poquito, ver qué les gustaría más. Ahí les aconsejo, ¿verdad? De aquí a allá dura tanto tiempo, pueden ver esto, pueden ver lo otro, entonces que ellos sean los que se armen su itinerario. Ellos, cada uno anda su idea de itinerario, ¿verdad? Ellos andan con este tipo de negocios y después ellos dicen, bueno, yo quisiera conocer tal zona, por ejemplo, no sé, como la Fortuna es una zona muy buscada, muy turística, entonces ellos dicen, bueno, yo quiero conocer esto, quiero hacer canopy, quiero hacer de todo, quieren rafting, quieren muchas cosas, aventura y todo eso. Por lo mismo, porque ellos andan desestresándose, ¿verdad? Ya después de estar en negocios, quieren olvidarse un poco de esto y quieren conocer, quieren ver, probar la comida típica, quieren hacer un montón de cosas diferentes. Bueno, y como bien nos decía la señorita Calderón, muchas de esas personas estarán visitando durante este fin de semana varios sectores del país para así tomarse unas pequeñas vacaciones, como lo han denominado ellos, con varios que hemos podido conversar, de sus ajetreadas agendas, ya que ellos sacan toda la semana para venir a este tipo de reuniones. Recordarles que hoy a las 4 de la tarde tendremos el foro público aquí en la reunión número 43 del ICANN. Esto se va a realizar en el Salón La Paz A para que ustedes puedan acercarse al lugar, también hacer sus preguntas, pueden participar con sus preguntas, consultas, comentarios de lo que tengan que hacer relacionado con internet. Y bueno, ya el día de mañana sí se seguirán realizando reuniones, sin embargo van a ser aproximadamente unas 5 o 6 reuniones que se van a extender durante todo el día, más que todo para tomar apuntes y ya hacer decisiones finales, también dar como resultados de lo que han sido todas las charlas, reuniones que se han tenido en esta reunión número 43 del ICANN.